querida amiga Renata Turrent, que ya está lista para hablar sin censura en una mesa de diálogo que va a sacar chispas, porque también va llegando Jorge Armando Rocha. Querida Renata, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, querido Vicente, qué gusto estar por acá y a toda la audiencia amable que nos ve. ¿Cómo estás, Jorge Armando Rocha? Voy a comprar cachito. Ayer en Sin Censura Nocturno y hoy repite Jorge Armando Rocha. Un placer, estimado Vicente, estimada Renata. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos listos. Fuerte abrazo. A ver, ¿con qué empezamos con esta mesa de diálogo? Sí, déjenme empezar. ¿Cómo ven, querida Renata, la exhibida que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón hoy en la mañanera? Hoy en la mañanera en Hidalgo, dice el presidente que donde Felipe Calderón dejó su refinería, donde dejó su barda, se va a construir un hospital, un centro hospitalario del IMSS Bienestar. Eso sí, ha de arder en el alma a Felipe Calderón, querida Renata. Sí, querido Vicente, yo veo este asunto en dos, digamos, en dos cubetas. La primera es, creo, la que dices, este esfuerzo por parte del gobierno federal de hacer de las obras públicas, además, obras simbólicas para el pueblo. Lo que antes había sido un abandono, un desperdicio de dinero en tener una barda inservible que no nada más fue pura robadera de dinero de la gente, ahora se va a convertir en un hospital donde cualquier persona puede ir, no solamente derechohabientes, ¿no? Independientemente de tu situación laboral, las personas van a poder acudir a este lugar. Y esto me lleva a la segunda cubeta en la que, digamos, trato de analizar este tema, que es, creo que es un tema muy profundo y que no nos hemos, creo yo, no hemos dimensionado los avances en materia de salud que se han hecho en este país, y creo que parte de las poquitas cosas que podemos rescatar de la pandemia es que se aceleró este plan de recuperar la salud, de darle este derecho constitucional a la gente y que no sean letras muertas. Ha habido muchísimos avances en esta materia, sí, en respuesta a la pandemia. Entre ellos es, por supuesto, la contratación de médicos, enfermeras, personal médico. Recordarle a la gente que durante el periodo neoliberal nos dejaron con muchísimos menos médicos y personal de salud de los que necesitamos, porque empezaron a privatizar la salud, no a verla como un derecho. También se están dando becas justamente al personal de salud para que podamos cubrir esa necesidad de médicos. Se está haciendo un enorme esfuerzo para poder tener medicamentos para todas las personas. Se está basificando a personal médico que había trabajado y que no se le habían cumplido sus derechos. Y se está haciendo todo un plan para llegar a la universalización, que es lo más importante, ¿no? Porque recordarle a la gente que el derecho a la salud es un derecho constitucional, está en la Constitución, que todos y todas tengamos acceso a servicios de salud de calidad, dignos, y esto se parece que se va a poder lograr mediante IMSS Bienestar, que es un programa que lleva muchísimos años funcionando bien, hay que decirlo, es de las pocas cosas que en los gobiernos neoliberales funcionaron, y que no solamente se mantiene y se rescata, sino se va a amplificar. IMSS Bienestar será esta institución que le sirva a toda la gente. ¿Cómo ves, Jorge Armando Rocha? No han sido buenos días, bueno, ¿qué digo días, semanas, meses? Bueno, no ha sido un buen sexenio para Felipe Calderón, que es exhibido una y otra vez. Y no es el único, también Fox, también Salinas, también Cedillo, también Peña Nieto, pero en Hidalgo creo que agarra la curva y la conecta y la manda de jonrón el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Así es, estimado Vicente. Lo que pasa es que Felipe Calderón nos debe una serie de explicaciones de diversos temas, incluyendo el sector salud, y, por supuesto, el tema de García Luna. Pero en este caso, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador funciona como maestro de kinder que le enmienda la plana a, en este caso, un alumno que se portó bastante mal y que además no tuvo la capacidad de cumplir con sus promesas. No podemos dejar de señalar
que lo de la refinería fue una promesa de campaña de Felipe Calderón y nos vio la cara a los mexicanos y a las mexicanas. Y compró un terreno, su administración, por $600 millones, 620 millones de dólares, y dejaron media barda. Si nosotros nos vamos a lo que se podría haber hecho con esa inversión, pues claramente está el ejemplo de la compra completa de la refinería de Shell en los Estados Unidos. Entonces, si Felipe Calderón hubiera invertido, por ejemplo, esos 620 millones de dólares, ya habríamos avanzado como país. El problema es que dejaron un tiradero, y me parece que este caso es un ejemplo que pinta al sexenio de Felipe Calderón y cómo el presidente ha tenido que resolver este tipo de situaciones. Pero insisto, me parece que el presidente le tiene que arreglar la plana a Felipe Calderón. Está exhibido el expresidente porque además, según él, es experto en todo, según él, gobernó muy bien, o en todo caso le hace como si no hubiera ya salido reprobado. Felipe Calderón fue reprobado como presidente de la República. No solo se robó la elección, sino lo reprobó la ciudadanía. Hay que recordar que fue tan malo el sexenio de Felipe Calderón que hubo una suerte de añoranza en una franja poblacional que dijo, ya de plano vamos con los que roban y reparten, porque la máxima entonces, sobre todo hacia el 2012, era los panistas robaron y solo para ellos no repartieron. Y algunos dijeron, bueno, ya, los priistas roban y reparten. Nos fue también bastante mal con el PRI. Yo creo que algunos ciudadanos nunca aprendieron la lección o por conveniencia sí apoyaban esas prácticas. Pero, insisto, en el caso de Felipe Calderón, hoy otra vez exhibido, no da explicaciones de García Luna. Yo creo que tiene cada día más cerca la lumbre Felipe Calderón en cuanto a la justicia, porque avanza todo lo que tiene que ver con la podredumbre del círculo cercano de García Luna, y solo el que nos va a faltar a los ciudadanos ver lo que rinda cuentas es a Felipe Calderón. Pero sí, en efecto, el presidente lo exhibe, el presidente es muy hábil, y además qué bueno que ese terreno improductivo, media barda, qué vergüenza. Felipe Calderón dejó media barda, no podemos dejar de insistir en esto. Fue una promesa de campaña, dejó media barda y después se fue a festejar sus hazañas corruptas, estableciendo una estafa de la corrupción, también a sobreprecio. De escucharte, querido Jorge Armando. Me imagino que es momentáneo, es transitorio. Te seguimos escuchando. Bueno, creo que vamos a mejorar esa conexión. Son los audífonos que se han desconectado. Normalmente ocurre en las conexiones en vivo y en directo. Le agradezco a usted que nos tenga paciencia y que nos disculpe. Vamos a regresar con Jorge Armando Rocha a la brevedad posible. ¿Ya lo tenemos? A ver. Bueno, antes de ir con Jorge Armando Rocha, regreso contigo, Renata Turrent. Ya ves que en redes ya se hizo una costumbre de decir, oílo, cuando algo que dice alguien te sorprende o te causa gracia. Pues a mí me causó mucha gracia escuchar a Mariana Gómez del Campo ponerse muy alterada en un programa y decir, hay corrupción en el círculo más cercano a López Obrador. Su discurso y su teatrito ya se les cayó. Este gobierno es el menos austero y más corrupto. Es peor que el de Peña Nieto. Mariana Gómez del Campo se puso del nivel de Gilberto Lozano, el líder de Frena, ¿eh? Sí, a mí la verdad es que con Mariana Gómez del Campo he tenido yo bueno, no le voy a poner calificativo, que el público lo haga, pero he debatido con ella y en realidad es que yo la última vez que debatí con ella tomé la decisión de no volverlo a hacer porque lo único que sale a hacer a la televisión es mentir. Entonces, igual que está haciendo en este clip, en este debate que mencionas, que por cierto lo vi ayer, así esas son sus intervenciones públicas tanto en televisión como en la Cámara de Diputados.
Entonces, creo que personajes como ella hay que entenderlas como propagandistas de la mentira, porque en realidad es que creo que de 100 palabras que dirá Mariana Gómez del Campo, quizá una sea cierta, las otras 99 son mentiras. ¿Cómo va a salir alguien que representa, que apoya, que fue parte del régimen de Felipe Calderón? Y no me voy a meter con que es familiar o no es familiar, porque uno no creo que deba responder por sus familiares. Yo tengo familiares de los que por los que no quisiera responder, por supuesto, pero ella sí fue parte de este régimen y sigue siendo parte de este grupo político que le ha hecho tantísimo daño a México. Y todavía sale con todo el descaro del mundo a hablar de corrupción. Por favor, justo ahorita en el bloque anterior hablábamos de esta media barda que dejó Felipe Calderón y todos los escándalos de corrupción que representó su gobierno, y todavía tiene el descaro de salir a hablar, ni siquiera, imagínense, del presidente y de su familia, pero ni siquiera del PRI tendría por qué salir a hablar, porque son iguales, son idénticos, ¿no? Lo que representó el calderonismo y el peñismo. Y con el tema del presidente, creo que ya lo decía ahorita nuestro querido Jesús muy bien, en realidad es una obra, ni siquiera es una obra propagandística la que saca a Mexicanos contra la Corrupción por medio de Latinos y Loret de Mola. De verdad no pasa ni el primer, y yo invito a nuestra audiencia que le pregunten si conocen algún estudiante de periodismo. Esta pieza no pasa ni siquiera el primer semestre de periodismo en ninguna escuela de periodismo, ¿no? Entonces, es de verdad toda una farsa, un acoso. Sacan fotos y videos del hijo menor del presidente. Es totalmente inético, no tiene ninguna ética, ética periodística, ninguna moral, y es una vergüenza que personajes de la oposición se cuelguen de una pieza totalmente endeble para tratar de compensar esa falta de propuestas, esa falta de resultados que claramente no han podido entregarle a la gente, ¿no? En esa pieza de Latinos no hay absolutamente nada, no hay una sola prueba, puras especulaciones. Y francamente una crítica desde lo visceral hacia el estilo de vida con el que un ciudadano tiene, porque el hijo del presidente no es parte del gobierno, y lo que haga él y su esposa con el dinero, que además, le repito, la esposa es petrolera, el papá, me parece que el papá de la esposa también, lo que ellos hagan con su forma de vida y con su dinero es mucho su problema, y pues sí, cerrar con que si alguien no tiene la autoridad moral de hablar de corrupción y de decencia ni de congruencia, es Mariana Gómez del Campo y el grupo político al que ella pertenece. Pues precisamente Toño me confirma que en la Septien, a lo mejor hasta del Collado, que tiene un segmento en Latinos que se llama Tragaluz, hubiera reprobado a Loretito. Es más, debo de decirlo, y no es nada más por burla, nada más, es en serio. Estas declaraciones de Mariana Gómez del Campo, de que este gobierno es más corrupto incluso que el de Peña Nieto, que es peor al de Peña Nieto, con esas declaraciones, súmelas a las de Lili Téllez, a las de Xóchitl Gálvez, la verdad, no es burla por burla. Creo que están del nivel de Pedrito Sola, a quien me cae muy bien. Pedrito Sola, miembro del equipo de Pati Chapoy de Ventaneando, escribió: nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás recuerdo haber percibido que nuestro país estaba sumido en el caos. Yo ya voy de salida, pero y los que apenas van entrando, triste realidad y tal parece que sin solución. Válgame Dios, les digo que algunos legisladores del PAN están del nivel de análisis de los periodistas de farándula. Bueno, mi querido Jorge Armando Rocha, ya te tenemos de regreso. Platicábamos de estas declaraciones de Mariana Gómez del Campo y bueno, pues qué gusto que estás ya de regreso. Ya regresó el sistema, estimado Vicente. Renata, pues sí, en el caso de Mariana Gómez del Campo, ella forma parte de una generación de panistas que se enriquecieron al amparo del poder, no podemos negar eso. Incluso en su momento la acusaron de corrupción cuando fue
ella la encargada del Instituto de la Juventud. Hay que recordar esa generación de panistas, Roberto Gil, que por cierto Proceso le dedica la portada sobre todo lo que hizo con Calderón, fue el particular del entonces presidente de la República. ¿Qué decir de Ernesto Cordero? Yo creo que ese grupo de panistas, esa generación, pues resultó, pues sin duda, una generación de panistas que estuvieron muy alejadas de los principios de Gómez Morín, estuvieron muy cercanos a Calderón y hay un salpicadero de corrupción. Por ejemplo, recuerdo a la vocera Sota, recuerdan a Alejandra Sota, que también le sacaron propiedades. El caso de César Nava, quien fuera el representante jurídico de Pemex y también fue particular de Calderón. Bueno, todos ellos salpicados, nadando en recursos públicos. César Nava le sacaron un departamento de no sé cuántos millones en Polanco. Entonces, que Mariana Gómez del Campo quiera decir que hoy en día son peores los que están en el gobierno, me parece que no tiene sentido, no guarda proporción y es mucho cinismo. Entonces, bueno, pues me parece también que esto forma parte de una campaña adelantada, o sea, el 2024 ya está con nosotros, van a tratar de exprimir cualquier asunto. Por ejemplo, hablabas del asunto de Marco Cortés, presidente del PAN, que dice, nosotros vamos a denunciar a Pavlovich, la exgobernadora priista, porque entregó el Estado a Morena. Para empezar, Marco Cortés no es autocrítico, porque cada que pierden, como han perdido todo, prácticamente, tanto el PAN como el PRI, cada que pierden es por culpa de los narcos, ¿no? Los narcos operaron. Hubo una narcoelección, eso fueron a decir a la OEA, de la mano Marco Cortés, Alito y Zambrano. Y si no es por el narco, es porque el Estado fue entregado por el gobernador en turno. A ver, estimado Vicente, ¿qué habría pasado si en el caso de Sonora hubiera ganado el Borrego Gándara? Estarían bien contentos los priistas con los panistas, porque la alianza del PRI con el PAN no solo es electoral, sino es de gobierno y es también parlamentaria. Maestro. Entonces, el problema es que no ganaron y cuando no ganan, reparten culpas, pero ellos son los nunca pierdo, ¿no? Tanto Alito como Marco Cortés. El problema es que no se han dado cuenta que sus partidos se están desinflando, que se van a quedar como los chuchos zambranos de sus partidos. O sea, con el cascarón, tanto Alito como Marco Cortés. Van que vuela para hacer eso. Simplemente para mantener un membrete y ya. No hay autocrítica. Y en el caso de Mariana Gómez del Campo también fue al INE a decir que, ya saben, yo defiendo al INE y fueron algunos diputados y diputadas más, ya fusionadas, ¿no? O sea, pareciera que están fusionadas las sedes del INE con la de Acción Nacional, que son uno mismo, forma parte del mismo grupo, eso está claro. Mariana Gómez del Campo con una serie de lugares comunes, diciendo, ahora sí ya somos Venezuela, porque el poder quiere dinamitar las instituciones. Ese discurso que vienen expresando desde años atrás en torno a López Obrador, pero todos los días que amanece, por eso me pregunto, ahora sí ya somos Venezuela. No somos Venezuela, no se cumplen sus profecías porque están muy alejadas de la realidad, a tal grado que es tanta la desesperación que ahora una diputada homenajea a Ramón López Velarde en lugar de criticar a José Ramón López Beltrán. O sea, lo que supuestamente iba a ser una durísima crítica, porque se subieron todos los panistas a la tribuna y a quien ponen de vocera se, digamos que exalta tanto que olvida el nombre del hijo del presidente, tiene este error y lo que sería una dura crítica al poder se convierte en el hazmerreír. O sea, así andan por la desesperación y cuando uno está desesperado toma malas decisiones. Yo creo que están tomando malas decisiones, no han expuesto las pruebas, no nos han dicho, a ver, esto tiene que ver con corrupción,
Lo que sabemos es que se hizo una licitación pública internacional, participaron varias empresas, esta fue la mejor oferta económica, hablando de Baker Hughes. Entonces no hay materia, hay mucha estridencia y muchas torpezas de la oposición, así lo pondría, estimados. Bueno, ya que está sacando el tema de Venezuela desde la oposición, pues también hay fuego, entre comillas, amigo, que utiliza este tema de Venezuela para el golpeteo. ¿Qué piensan de estos tweets y estas declaraciones de Marta Bárcena, la ex embajadora de México en Washington, que dice que el nombramiento de amigos y conocidos de López Obrador como embajadores es chavista? En su momento también escribió: continúa la venezualización, así lo dijo, así lo escribió. Veo a la chavización, dijo. Sigue la chavización del servicio exterior. En lugar de profesionales se proponen militantes y políticos. Un comentario que yo hasta digo raya en lo misógino contra Jesús Rodríguez, la ya nombrada embajadora de México en Panamá, ex senadora suplente de Olga Sánchez Cordero. Y bueno, súmenle al tío de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, quien es esposo precisamente de Marta Bárcena, Agustín Gutiérrez Canet, quien fue también funcionario encargado de medios internacionales, si recuerdo bien, en tiempos de Felipe Calderón, pues que anda publicando sus columnas en el periódico Milenio y dice: tropieza México con Panamá. Pues con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Dame tu opinión, Renata. Sí, bueno, a mí me parece un reduccionismo que no le ayuda a la conversación pública, y la verdad es que, como bien dices, ¿no? Pues si lo vemos de Mariana Gómez del Campo y esos personajes, en realidad es que no esperamos mucho de ellos. Pero de Marta Bárcena, pues sí, para mí sí fue un poco, pues sí me dije, ay, que me agarró de sorpresa, digamos, porque creo que ese reduccionismo del análisis no le ayuda a la formación política del pueblo mexicano. Ella tiene una responsabilidad por haber sido servidora pública de ser cautelosa con las opiniones que da, creo yo, y me parece que se equivoca al hablar de dos fenómenos políticos, creo yo, que no están conectados, es decir, decir que México ya es Venezuela, caer en esta retórica vacía de la oposición, y alguna crítica que pueda llegar a tener con los nombramientos de él y ahora la embajadora o posible embajadora de Panamá. Creo que se pueden tener críticas, son válidas. A mí me da mucho gusto que Jesús vaya a estar ahí. Creo que hizo un grandísimo trabajo en el Senado cuando estuvo de suplente, y me da muchísimo gusto. Es una mujer feminista, es una mujer de izquierda, obradorista, ambientalista. Vaya, bueno, me parece de primerísima la ex senadora Jesús, y me da muchísimo gusto que vaya a representarnos a nuestro país allá. Ahora, la gente puede tener críticas, ¿no? A mí me gusta mucho más Jesús que Salmerón, por ejemplo. Creo que ella va a hacer un mucho mejor trabajo, y creo que se pueden tener críticas válidas, se puede debatir. Para eso la vida pública es más pública, y para eso el pueblo está politizado, y eso es algo positivo. Pero de ahí a que la propia gente que está, digamos, que trabajó, que ha estado en la construcción de la Cuarta Transformación, porque hay que decirlo, hizo un buen trabajo cuando estuvo en su puesto, Marta Bárcena, pues creo que es contraproducente incluso para su propia figura pública, ¿no? Creo que no queda muy bien saliendo a decir algo que bien hubiera podido salir de la boca de Mariana Gómez del Campo. Entonces, no, a mí sí me sorprende. Espero que haya sido nada más pues un desliz, una equivocación que tenemos todos y todas, y no pasa nada, pero a mí sí me
pues me parece extraño, me parece este reduccionismo absurdo, y yo cerraría diciendo que a mí sí me da muchísimo gusto tener gente, mujeres tan preparadas como Jesusa, al frente de una embajada como la de Panamá o cualquier otro lugar del mundo. Salió más panista que los panistas con su chavización, Marta Bárcena, es mi opinión, ante los nombramientos allá en Panamá. Es más, salió del mismo corte Marta Bárcena que Ernesto Pérez Valladares, el expresidente de Panamá, que llamó a la actitud del presidente López Obrador en cuanto a la designación de su representante en aquel país infantil. Creo que a Marta Bárcena, por cierto, le dio el efecto Ursúa, Germán Martínez y todos los que han salido, que después se convierten en muy críticos de este gobierno y que resultan para muchos ardidos. Mi querido Jorge Armando Rocha, te escucho con tus opiniones sobre este tema. Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que están en su derecho de decir lo que quieran, de escribir lo que piensen. Sin embargo, tendría que haber un acto elemental de congruencia. Si no estaban de acuerdo con el gobierno de la 4T, tendrían que haber dado un paso al costado desde el principio y no haber aceptado los encargos, como el caso de Germán Martínez, el propio Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, a quien respeto como economista. Sin embargo, creo que pues ya de pronto a través de posturas muy reduccionistas, pues ya pierden el control, ¿no? Y están muy molestos con el presidente López Obrador. A ver, en el caso del servicio exterior, pues tampoco son autónomos. O sea, no puede uno aspirar a que no representen a un gobierno. Representan al Estado mexicano, pero también al gobierno. Por eso cuando ganó Biden, mandó a su embajador, ni modo que siguiera el mismo embajador republicano. Sin duda hay un componente político en las representaciones, pero en Marta Bárcena yo no escuché que hablara de, ¿cómo le llamó? Chavización o todo esto. Cuando, por ejemplo, Peña Nieto nombraba a Fidel Herrera como cónsul en Barcelona, pero si nos vamos más atrás, Vicente Fox mandó a Porfirio Muñoz Ledo como embajador en Europa. Es decir, se ha utilizado, sin duda, por parte de los presidentes, mandar a las embajadas a ciertos actores políticos, por conveniencia, por relación. Incluso algunos plantean que a veces a ciertos adversarios mejor ponerlos de embajadores, ¿no? Recuerdo, Beatriz Paredes fue embajadora en el sexenio pasado. Pero más allá de eso, creo que es una práctica que se ha venido dando en sexenios anteriores, que se hace en todos los países del mundo. Yo no le veo un matiz aquí de que esté actuando mal el presidente López Obrador. Insisto, tampoco son un ente autónomo. Entonces, ¿a quién piensan representar? Si el presidente tiene la facultad de sugerir quién, ¿no? En el caso de los cónsules y los embajadores, y el Senado ratifica o desecha esa decisión. O sea, hay un proceso legislativo detrás. Entonces, ¿cuál es el enojo? ¿Cuál es el malestar? Yo creo que algunos quieren imponer una visión en materia de política exterior, como el caso de Marta Bárcena. Y claramente el presidente López Obrador tiene otra. Pero la visión del presidente ha sido muy digna, apegada al artículo 89 constitucional. Nadie le puede reprochar que esté violando la ley al presidente. Ha sido muy respetado por América del Norte, tanto por Biden como Trudeau, muy respetado en América del Sur. En el caso de Panamá, pues hay algunos expresidentes que se aceleraron, ¿no? Como que el propio Felipe Calderón aplaude y dice, ay, sí, lo que pasa es que no nos hablen así los mexicanos y no nos hable así López Obrador. Yo creo que ni siquiera había un conflicto diplomático. Simplemente el presidente manda una propuesta, la canciller dice no, porque consideramos que este hombre está involucrado en acoso, Pedro Salmerón. Lo cierto es que tampoco hay una sentencia en firme, no hay una investigación formal, y claro que tendría que haber ciertas formalidades
si no se trata de acusar a cualquiera. Y en el caso de Panamá, incluso este expresidente, que ni siquiera recuerdo su nombre porque francamente no es relevante, yo creo que la relevancia es simplemente que fue presidente de Panamá, está muy alejado de otros presidentes panameños, pero él dice, México nos necesita más a Panamá que Panamá a los mexicanos. Me parece que es lamentable, y lamentable que lo aplauda Felipe Calderón. Además, el presidente López Obrador tiene un liderazgo natural en la región, está asumido como el padre político, padre moral de muchos otros países, porque aboga en favor de los más necesitados también en términos de países. Fue a la ONU a pedir que haya intervención de programas sociales en favor de los más necesitados, pero también ha pedido ayuda a Centroamérica. Eso se lo pidió a Biden, un programa como Sembrando Vida que ya se va a replicar en Honduras, por ejemplo, y en el caso de Panamá, pues también que se ubiquen con todo respeto, porque ni siquiera es un pleito de pueblos, ni mucho menos, no hay un diferendo diplomático, no hay algo que genere inconformidad. Estamos hablando de un país que tiene 4 millones de habitantes, Panamá, o sea, es Michoacán. Y que salga este expresidente a decir Panamá necesita menos a los mexicanos que los mexicanos a Panamá. Digo, que se tranquilice, además no nos estamos peleando. Simplemente el presidente hizo ver una inconformidad porque dijo no hay una sentencia en torno a Salmerón. ¿Y por qué lo descalifican? Si nosotros no los vamos a batear a embajadores solo porque a través de las redes sociales haya denuncias, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos, se agrupan los de la derecha en redes sociales, ahí está Felipe Calderón aplaudiendo a este expresidente, así como le aplaudió a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino. O sea, aplauden lo que tenga que ver con relaciones de poder de dudosa procedencia. Eso es lo que podría mencionar sobre este asunto, pero bueno, insistir, la política exterior mexicana muy digna. Claro que no podemos dejar de negar que el presidente López Obrador es un estratega político y que ofrece embajadas a exgobernadores priistas, panistas, abre el paraguas de la 4T. Bueno, hoy vimos la actitud de Fayad, nada más para no dejar de mencionar al gobernador de Hidalgo. Hay elecciones en la entidad y ya vimos la actitud de Fayad, pues él quiere su embajada o el consulado, a lo mejor sí le va a alcanzar para eso, pero ya veremos. Oigan, para cerrar con algo más liviano que broncas y jaloneos, bueno, es un decir. El chile chipotle que creó el INE ya no existe, no nos gustó el personaje, ya murió, dijo el consejero Ruiz Saldaña. Déjenme agregarle a esto, tan, tarán, tan, tan, mi querida Renata Turrent, para cerrar, ¿cómo ves? Ay, pues querido Vicente, a mí sí me dio tristeza que hayan matado a ese personaje porque nos sacó muchas risas y muchos memes buenísimos. Yo nada más cierro diciendo que es muy sintomático de la manera en la que el INE está tomando sus decisiones. Parece ser que se sienten ahora sí que exhibidos por todos los excesos que llevan teniendo durante sexenios anteriores y están tomando decisiones pues no muy inteligentes, ¿no? Como la que vimos, esa decisión de comunicación social que, híjole, no la hace ni mi bebé de 1 año. Entonces, pues para mí que pues me sacó muchas risas los memes, pues es una pérdida que se haya ido el Chipotle, pero creo que de tema de fondo, pues sí es muy sintomático de la manera en la que está operando el INE como una institución mucho más, ya lo decía ahorita mi querido Jorge Armando, mucho más partidista que lo que podría ser lo que esperaríamos que fuera este árbitro electoral que no ha podido ser. Pues miren, apúrenme tantito por ahí y murió el Chipotle porque en los memes ponían la cara de Lorenzo Córdoba y entendiendo que Lorenzo Córdoba tiene problemas
para digerir la crítica y el pitorreo, pues por ahí es que sentenció a muerte al chipotle, querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado. Lo que pasa es que no se ayudan en el INE y bueno, pues esta figura de al chipotle corresponde perfectamente a la actitud de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han perdido el control en diversas ocasiones. Ciro Murayama, cada que despierta, se lanza en contra de la revocación de mandato, en donde se ve solo en México que un árbitro esté muy molesto porque va a arbitrar un partido. Anda muy molesto Ciro Murayama. Dice, ya ven que ahora sí no puede haber denuncias penales en nuestra contra, ya ven que con lo que tengamos se va a hacer. Yo creo que el árbitro debería estar festejando la realización del partido más que estar enojado. Y lo mismo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. No podemos dejar de mencionar la realidad. No quieren que se haga la consulta de revocación de mandato y además estaban exigiendo más presupuesto y no se les va a hacer, ya no se les hizo. Hacienda ya les dijo hay otras prioridades, ajustense el cinturón. Hubo un diferendo público, tampoco lo podemos negar, entre el presidente López Obrador y el INE, porque el presidente en las mañaneras decía, a ver, sean austeros, incluso propuso un plan, una sugerencia. En el INE hicieron como que no escuchaban, incluso se llegaron a burlar, ¿no? Ciro Murayama de ese informe que tenía faltas de ortografía. O sea, se fueron por la forma en lugar del fondo, y en el fondo, pues es que sí administran un caudal de recursos públicos muy importante y no quieren someterse a la austeridad. Para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no hubo pandemia, no hubo recesión económica, no hubo desempleo, no hubo COVID, nada de eso. Ellos siguen ganando igual, con sus prestaciones, a todo lujo, claro, en la cúspide del INE, y abajo, la base trabajadora del INE, pues está padeciendo. Y bueno, pues no hubo extensión presupuestal, ahora ya están tomando esta bandera. Dicen, ya ven, la Corte ha dicho con lo que haya y lo que puedan hacer. A ver si no nos salen con una kermés. Si no, solo alcanzó para una kermés con 1,700 millones de pesos, que así son, así manejan sus cuentas los del INE. Además, han manejado a placer los recursos, tienen ahí 2 fideicomisos. Ellos jamás pusieron a discusión el asunto de la austeridad, una revisión, una autocrítica. Me llama mucho la atención que, a pesar de que en el Consejo General del INE había ciertas diferencias, ya cuando se tocó el asunto del dinero, cerraron filas. La consejera Humphrey, Roberto Ruiz, también Ciro Murayama, no se diga Lorenzo Córdoba, los demás diciendo, sí, es indispensable, más recursos, pero son recursos públicos. Entonces, sin duda, por eso estamos opinando. Muchos, porque son recursos de la gente y ellos piden como si se tratara de simplemente poner un vaso y un refil en un restaurante de comida rápida. Sírveme más, ¿no? Y no les importa la realidad. Me llama la atención, por ejemplo, que en el caso de el PAN tampoco quieren que se haga el ejercicio, el PRI tampoco. O sea, están alineados, y creo que estos que están alineados en el no son los mismos que van a mantenerse alineados en contra de la 4T y su continuidad en el 24. Es lo que veremos desde mi punto de vista. Pues cerremos invitando a la gente, como siempre, Jorge Armando, para que amor con amor se pague, para que te apoyen, para que te respalden en tu canal de YouTube y en redes sociales. Así es, en Twitter estoy como @RochaPeriodista, muchas gracias por la confianza, y en YouTube como Jorge Armando Rocha, ahí me encuentran. Un placer, ambos, gracias, un gran día, muchas gracias por la abrazo, abrazo, Jorge Armando Rocha. Abrazo. Y cerramos con tus redes sociales para que te siga la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura, querida Renata Turrent.
Muchas gracias, querido Vicente. A mí me encuentran en @rturrente en Twitter y en Instagram. Y los invito y las invito que el miércoles siguiente, o sea, este miércoles que viene, el miércoles 9, empieza la nueva temporada de La Aquelarre en Capital 21. Está buenísima, entonces ojalá nos puedan acompañar a las 10 de la noche. Y te mando a ti un abrazo, a mi querido Jorge Armando, y a todo el auditorio bello que lo queremos mucho. Y por supuesto al equipo de producción detrás de cámaras. Gracias, mi querida Renata Turrent. Gracias, Jorge Armando Rocha, en esta mesa de diálogo que deja la víbora chillando. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.